Hola a todos y una verdadera montaña rusa este mercado luego de los resultados de Nvidia, ya que luego de los resultados de esta cayó, pese a ser positivos, luego en la conference call subió un poco para luego caer en la apertura de los futuros de hoy día en la mañana, luego subió antes de la apertura abriendo muy positivo, cae luego en la apertura por liquidaciones y termina un 0,5 al alza. Esto obviamente impulsa a la tecnología por completo, a los semiconductores, que es la subindustria particular, y también a los índices en general, dado el gran peso y la gran importancia que tiene hoy en día la empresa más importante del mundo como es Nvidia. Y vamos a ir a ver al tiro la presentación ya que además tuvo un impulso el mercado por completo debido a los datos que hubieron de empleo, ya que fueron bastante positivos y nos muestra un mercado laboral que sigue estando muy sólido y fuerte. Por lo tanto, esto nos indica a que vamos a tener digamos, una solidez en cuanto a crecimiento y esto va también a repercutir en las ganancias de las empresas. Por lo tanto, vamos a ver la presentación para poder mostrarles todo lo que tenemos hoy día para ustedes. Ahí como podemos ver, jueves 21 de noviembre, estamos cambiando un poco el día de la entrega, ya que el día lunes hay muy poca información y el día viernes no es tan atractivo, por lo tanto, martes y jueves con los premercados, creemos que es una frecuencia más o menos suficiente para poder estar dándole seguimiento al mercado. El sentimiento ha ido subiendo, como se puede ver acá, hoy en día estamos en los primeros indicios de codicia o los primeros niveles de este indicador de codicia. Hay que recordar de que este es solamente un indicador, pero le tienen puesto ese nombre de grid, pero estamos recién comenzando en esos niveles, no es nada preocupante aún, y como podemos ver acá en la parte más temporal, en la abajo, hemos tenido caídas peores en la confianza y hoy en día se está recuperando luego una caída que fue principalmente la semana pasada, ya que los datos de inflación preocuparon bastante al mercado. Entonces, acá siguiendo con los niveles de opciones, el nivel más importante está en la call wall de los 6.000 puntos, que sigue siendo un nivel clave, el cual el S&P 500 aún no puede perforar. La put wall se sitúa sobre 5.900 puntos, un poco más arriba de la que estaba en la vez anterior, que estaba en 5.850. Por lo tanto, la put wall, que podría ser la parte del soporte, digamos, de estos muros de opciones, va subiendo, presionando un poquito más sobre los 6.000, por lo tanto le da un rango menor entre 5.900 y 6.000 puntos para moverse al índice dentro de este rango de muros de opciones. Eso no quiere decir de que no puede subir o bajar bajo estos rangos, pero generalmente son números un poco difíciles de pasar a la primera. Digamos, resistencia secundaria que tiene de estas opciones, el índice está en 5.935, ya anteriormente estaba más arriba en 6.050. Esto debido a también las correcciones que hemos tenido, eh, llegado ya a los 6.000 puntos y ahora yendo a buscar nuevamente ese número poco a poco, el SP 500. El soporte está en 5.865 y antes estaba en 5.850, por lo tanto, un poquito superior a lo anterior. Y el Volatility Trigger, que como le hemos explicado antes, es un nivel clave en el cual se pueden producir más abajo liquidaciones consecutivas, sobre todo dado por justamente temas de opciones, como estamos mencionando en esta parte de la presentación. Por lo tanto, es sano si queremos tener un mercado alcista que el precio se mantenga sobre este nivel para no para que no se logren ejecutar, digamos, este trigger de volatilidad y no tengamos más liquidaciones en cadena por este tipo de instrumentos. Los resultados que tenemos acá hoy día, lo más importante al cierre es Intuit, lo vamos a revisar en la próxima entrega.
el día viernes la verdad es que no tenemos nada y lo más importante fue Nvidia y Palo Alto. La verdad es que Palo Alto no tuvo cifras tan buenas, pero tampoco fueron pésimas. Pero digamos, las miradas se las llevó todas Nvidia y es lo principal que vamos a hablar hoy día, ya que es lo que quieren ustedes saber y escuchar qué es lo que ha pasado, por qué Nvidia reaccionó, cómo reaccionó, y por lo menos mi tesis es que a pesar de que las expectativas eran muy altas y por eso al principio hubieron liquidaciones, hay que recordar que generalmente estas se dan por temas de algoritmos. Por lo tanto, estas liquidaciones se dieron en un momento de forma automática muy bruscas, luego volvió a subir, hoy día en la apertura volvió a suceder lo mismo, cayó, volvió a subir y luego ya en el horario de mercado, digamos, de mercado spot, cuando abre en Nueva York, cae la acción para luego volver a subir, ya dándole más confianza al inversor por los buenos resultados que tuvo y los buenos resultados que se esperan. Es verdad que hay una cierta ralentización en cuanto al crecimiento de las ganancias que tiene esta empresa, pero obviamente que eso es natural, ya que no puede siempre estar creciendo de forma exponencial. Esto no quiere decir que va a ser una mala empresa, ni tampoco quiere decir de que a futuro no va a tener buenísimas utilidades y free cash flow, que es por lo que más, digamos, me fijo yo cuando las analizo en cuanto a fundamentales. Pero eh, sí, en el fondo el crecimiento ha venido deteriorándose un poco en niveles. Entonces acá vemos los resultados de Nvidia. El beneficio por acción fue de 0,78 dólares, superando las expectativas de 0,75. Por lo tanto ahí tenemos un check o un beat, como le llaman en inglés. Ingresos de 35,1 billions, superando las expectativas de 33,1 billions. Por lo tanto, muy bien, doble check, doble beat para Nvidia. Estos son los resultados del Q3 del año fiscal del 2025, trimestre de octubre. Hay que recordar ahí que Nvidia siempre reporta con este año fiscal un año adelantado por temas ahí, digamos, propios de la fiscalía de su país. Margen bruto fue 75%, esto cayó un punto trimestre a trimestre. El beneficio por acción no gap es de 0,81 dólares, 0,06 dólares más de lo esperado, por lo tanto también bit ahí en el BPA no gap. La previsión para el próximo trimestre que viene es con ingresos de 37,5 billions, 1,5 billions más de lo esperado. Por lo tanto, si se ve lo que entregó Nvidia fue bastante positivo. Otra cosa acá importante para los resultados de Nvidia, y me gustó bastante esta infografía, es el crecimiento y poder ver en el tiempo cómo han ido creciendo sus utilidades y por los segmentos que en el fondo han ido creciendo. Y podemos ver cómo hace aproximadamente un año y medio el crecimiento que han tenido las utilidades de esta empresa han sido impresionantes, y esto dado principalmente por los data centers. Hay que recordar que los data centers son principalmente eh, los lugares donde se procesan, pues debido a su gran capacidad computacional, los modelos de IA que van a aplicar las empresas o ya están aplicando en sus negocios y que van a seguir aplicando, y se espera que siga creciendo esto en el futuro. Y eso es un poco la tesis que hay de crecimiento o de una tendencia secular alcista en cuanto a la IA, y que esto, digamos, todavía le queda un poco aún más digamos, por avanzar. Estamos, yo creo, en una etapa inicial, sobre todo porque recién estamos construyendo la infraestructura necesaria, pero posteriormente a eso van a empezar a venir una serie de aplicaciones que se pueden hacer con esta nueva tecnología. Entonces acá también vemos cómo los ingresos del segmento de data center, que es justamente lo que les estaba explicando, alcanzaron un récord con un aumento del 112% respecto del año anterior,
y un crecimiento secuencial del 17%. Completamos con éxito, nos dijeron en la conference call, el CEO Jensen Huang dijo, completamos con éxito un cambio de máscara para Blackwell, nuestra próxima arquitectura de data center, lo que mejoró los rendimientos de producción. Tanto los sistemas Hooper como Blackwell, que es la nueva tecnología que nos está ofreciendo esta empresa para todo lo que son los data centers y es el catalizador, digamos, de sus utilidades que vaya a tener a futuro. Dice, tanto los sistemas Hooper como Blackwell enfrentan ciertas restricciones de suministro y se espera que la demanda de Blackwell supere la oferta durante varios trimestres del próximo año. Por lo tanto, ahí el CEO de la empresa espera de que en el fondo la demanda que haya sea tan importante que supere la producción que ellos puedan alcanzar. El ingreso por data centers creció un más 112%, el de gaming creció un 15%, visualización profesional un 17% y automotriz, que también es algo que viene eh, sobre todo junto a Tesla, con el tema que hemos hablado en videos anteriores de vehículos autónomos y estos posibles beneficios fiscales que nos podría entregar Donald Trump, va a hacer que esta arista de negocio automotriz que tiene hoy en día Nvidia pueda crecer aún más, ya que para la conducción autónoma se necesitan correr inteligencia artificial y se necesita en el fondo tener data centers que sean potentes con la máxima tecnología. Así que muy bien ahí Nvidia y a pesar de la volatilidad que ha tenido posteriormente a los resultados, como les comentaba antes, cayó, posteriormente subió en la conference call, después en la apertura de los futuros, en la madrugada cae nuevamente, luego vuelve a subir, en la apertura nuevamente la desploman y vuelve a cerrar con un más 0,5 arriba y muy cerca ya del nivel de Coldwell que tiene en 150. Vamos a ver si se van cambiando digamos, estas barreras de opciones más al alza ya con estos resultados en los próximos días y eso lo vamos a ir, por supuesto, comentando. Otra noticia interesante de último minuto que me pareció muy importante y explica un poco la caída de MicroStrategy es que dice que completa una oferta de 3.000 millones de dólares en bonos seniors convertibles con vencimiento al 2029 con una tasa del 0%, lo cual es bastante llamativo y básicamente acá lo que está haciendo es levantar deuda para poder comprar más Bitcoin. Esto lo puse porque es una empresa muy seguida, MicroStrategy. Hoy en día ha tenido alzas muy importantes, seguidas, obviamente, inducidas por el Bitcoin, ya que el Bitcoin está, como les mencioné, y vamos a revisar, en máximos históricos. Y esta es una empresa que se ha caracterizado por comprar mucho Bitcoin y mantenerlo en su tesorería. Y digamos, MicroStrategy, el CEO, tiene pensado tenerlo, digamos, durante mucho tiempo. Por lo tanto, ese es el FOMO, por decirlo de alguna forma, que ha tenido esta empresa, pero ha tenido movimientos bastante sorprendentes con, digamos, un beta o un movimiento más amplificado con respecto al propio Bitcoin, que ya es bastante volátil. Esta semana, en cuanto a la macroeconomía, vemos que el día 19, el día martes, tuvimos datos de inmobiliarios, los cuales no fueron buenos, ahí con los permisos de construcción, el comienzo, digamos, de construcción de casas, no fueron datos positivos, sigue estando un poco deprimido el sector inmobiliario y como ya hemos mencionado antes, es un sector de la economía junto a bienes durables que está hace un tiempo atrás, sobre todo por las tasas altas, un poco flojo por decirlo. Eso no quiere decir, ya que no tiene un peso tan importante en la economía como para poder votarla por completo, que la economía esté en un ambiente recesivo o, digamos, tan flojo como están teniendo estos sectores. La gran parte de la economía está en la parte de los servicios y esa está, según todos los PMI, en expansión. De hecho, justamente mañana vamos a tener ese dato y va a ser sumamente relevante. Eh,
El GDP de la Fed de Atlanta nos dice para el próximo trimestre, el Q4, que el GDP sería de 2,6% con un esperado de 2,5%, por lo tanto ahí vemos que hay un mayor crecimiento y las revisiones de crecimiento están siendo al alza, lo cual es positivo para seguir en un ciclo positivo de económico, digamos, en un ciclo de crecimiento. Luego, posteriormente, el día miércoles, no tuvimos nada muy importante, excepto al último, al cierre, y que no fue tan positiva, la subasta de bonos de 20 años, el cual fue un 4,68%, mayor al 4,59% anterior, y esto justamente lo que están capturando las tasas de largo plazo es este mayor crecimiento y esta inflación que va a costar a lo mejor que llegue un poco más al 2%, todo lo que se esperaba. Tampoco digamos que es algo que sea preocupante, pero obviamente que va a costar un poco más de lo que yo creo se tenía presupuestado inicialmente. Otras cosas importantes que sucedieron el día de hoy, exactamente, fueron los datos ahí de empleo. Como podemos ver, el dato de Continuing Jobless Claims, que básicamente son peticiones continuas de desempleo, o sea, gente que ya está desempleada, con un dato mayor al esperado, 1,9, eh, 1, 1,9K con un esperado de 1,87 mil. Por lo tanto, una cifra mayor, lo cual no fue positivo, pero lo que sí le gustó mucho al mercado y la cifra más importante es el Initial Jobless Claims, que básicamente son peticiones de desempleo iniciales, que son gente que se ha quedado ahora sin empleo y no gente que en el fondo ya viene sin empleo desde hace un tiempo, como en la cifra anterior. Y esta cifra sí fue mejor con 213.000, con un estimado de 220.000, por lo tanto, bastante positivo y esto fue lo que impulsó al mercado, ya que esta es la cifra, es una cifra muy, muy relevante que muestra una fortaleza importante en cuanto a la gente que se está quedando desempleada. Esto nos muestra que es difícil hoy en día o menos, es, menor a lo esperado. Que se está quedando gente sin desempleo, por lo tanto, nos muestra una fortaleza en el empleo y esto obviamente nos muestra una fortaleza en el crecimiento. Ahí vamos a explicar, o vamos, de hecho, algo que es importante que ustedes sepan es que el, el crecimiento está muy ligado al empleo en cuanto a lo que hace la Reserva Federal por el siguiente asunto, ¿ya? El desempleo está ligado, la Fed tiene dos mandatos. Tiene un mandato que nos dice que quieren que la inflación esté en un 2% y el otro mandato que la economía esté en un pleno empleo, ¿ya? Ese pleno empleo es un empleo teórico que se da con una tasa de interés que se llama NAIRU o la tasa de interés neutral, como yo les he dicho bastantes veces, ¿ya? Esto obviamente es una tasa teórica que nos dan los modelos DSG que se ocupan hoy en día en los bancos centrales. Em, de hecho, voy a hacer un video sobre cómo se hace todo esto, cómo funciona, pero para que se entienda la idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta famosa tasa neutral? Que esta tasa haría que la economía crezca a un ritmo, digamos, que tenga un crecimiento cercano a su PIB tendencial. ¿Ya? Que básicamente es la tendencia que tendría o el crecimiento que tendría la economía sin generar una inflación mayor al 2% y con un pleno empleo. Todo esto, digamos, un número teórico, pero básicamente lo que se está esperando ahora es un mayor crecimiento dado por estas cifras de empleo que nos muestran un mercado laboral más fuerte a lo esperado y una inflación también que está un poco más pegajosa de lo que esperábamos, cercana al 3%, y yo creo que la Fed va a lograr llegar al 2%, pero le va a costar un poco más y ahí vamos a ver el próximo año la velocidad en los recortes de tasa. Ahí yo creo que se van a ajustar varias expectativas ya con la data final de este año. Por el momento, yo creo que, y lo vamos a ver después, yo creo que siguen recortando 25 puntos básicos
en la próxima reunión. Otra cosa que fue importante el día de hoy, el índice de, perdón, el Philadelphia Fed Manufacturing Index, claro, el índice de manufactura de Filadelfia de la Fed tuvo un número bastante bajo de -5,5 con un esperado de un 7,4. Por lo tanto, ahí la manufactura bien contraída, justamente lo que les decía, sectores o subsectores de la economía, como también bienes durables y la parte inmobiliaria están un poco complicados y serían los sectores que están que están bajos en la economía, y servicios sería lo que está liderando, digamos, esta fortaleza que estamos hablando en este momento. Después tuvimos cifras de, de ventas de casas o de ventas inmobiliarias, las cuales estuvieron más o menos cercanas a lo esperado, menos mal que no fueron negativas como las del día lunes. Y algo que no fue muy positivo fueron las subastas de 10 años de TIPS, que son básicamente bonos ligados a la inflación. Y estos tuvieron una tasa de un 2,071% con un dato anterior de 1,59,2, lo cual nos quiere decir de que se espera una mayor inflación en los próximos años. Por eso justamente lo que les decía, que esto se ve, que viene una nueva, la Fed está bajando a esta tasa neutral, la tasa de referencia que hoy en día tiene, y eso es lo que hacen con sus modelos teóricos, ir ajustándola a lo que sea necesario y a la velocidad que sea correspondiente, pero hoy en día, después de los 25 puntos básicos, vamos a ver con toda la data la próxima velocidad que van a tener hasta llegar a ese 3,5, 3% teórico que estaría esta famosa tasa neutral. Em, pero el problema que tiene hoy en día la Fed, y ahí está el riesgo, pero tampoco es un mal riesgo para los inversionistas, sobre todo en renta variable, es que en el fondo la inflación no sea tan benevolente y llega al 2% como piensa Jerome Powell tan fácil, y el mercado laboral esté sólido permitiendo un crecimiento positivo, lo cual obviamente que sería bueno para las acciones, ya que si el crecimiento es positivo, hay un consumo positivo y en el fondo el gasto sigue siendo bueno en la parte del consumidor, obviamente que ahí siempre el gasto gubernamental va a ser lo suyo y no va a tener problema en aumentar cuando tenga que hacerlo, a pesar de lo que ha dicho Donald Trump, que no quiere que sea eficiente, un poco más eficiente el gasto norteamericano, pero en la parte del consumidor, que sea positivo y que esté en crecimiento es importante. Por lo tanto, ese riesgo que tiene la Fed tampoco es algo tan malo para el inversor en renta variable. Por supuesto que va a generar volatilidad por estos ajustes en expectativas de tasa, y también va a generar volatilidad esto en los mercados de renta fija o mercados de bonos. Pero no es malo porque en el fondo está mostrando una economía sólida y que puede seguir un rumbo de mayor crecimiento. Ahora, como les digo, yo creo que, y las probabilidades lo van a decir en la presentación, pero yo creo que van a recortar 25 puntos básicos en diciembre y luego con toda la información del año vamos a ver cómo se reajustan las expectativas de la Reserva Federal. El impacto que tuvo esto en el DXY y en las tasas de 10 años, y lo vamos a ver después también en los gráficos, es que fue alcista totalmente el DXY em, con respecto a la cesta de monedas con que se compara el dólar, y las tasas de 10 años de largo plazo también estuvieron un día no totalmente alcista, pero bastante positivo. Por lo tanto, esto es lo que yo les decía, tiene un impacto eh, sobre todo en las tasas bastante pronunciado y también en el dólar, lo cual igual si siguen así no va a ser positivo para la renta variable, y ahí es donde se puede generar esta volatilidad que yo les mencionaba. Vamos a revisar igual esto con más detalle. Acá sí esto lo que nos implica tener tasas reales alcistas, y acá este es un gráfico importante de los múltiplos del S&P, cómo tienen una correlación bastante fuerte
con las tasas de 10 años reales. Estas son las tasas nominales ajustados por el IPC Core, que es el que usa la Reserva Federal para realizar sus mediciones. Por lo tanto, nos dice que un mayor crecimiento en las tasas reales, que esto son en el fondo es el crecimiento no inflacionario que podríamos tener, por llamarlo de alguna forma, se relaciona con mayores múltiplos en el SP500 en la renta variable. También podemos ver que se espera un crecimiento sólido, según lo que nos dice acá Goldman Sachs en su estudio de crecimiento, y el crecimiento va aumentando, la tendencia de las revisiones son al alza, y como pudimos ver en los datos anteriores, lo que nos están diciendo es que esto sigue para los próximos trimestres. Por lo tanto, esto obviamente nos dice que por tasas reales tenemos un escenario de expansión de múltiplos, como puede ser, por ejemplo, el PE o el Price Earnings, el ratio Price Earnings, y una expansión de la economía, no un enfriamiento, lo que ayudaría a que las empresas tengan earnings o ganancias alcistas. Y esto también se da justo con revisiones de expectativas un poco a la baja, es decir, lo que nos da una alta probabilidad de ocurrencia que suceda lo que estamos hablando, de que hayan ganancias, digamos, más allá de lo que se espera, porque las expectativas son bajas y el crecimiento se espera que siga fuerte. Por lo tanto, las empresas no deberían ver sus ganancias con revisiones muy a la baja, y de hecho deberían tener hasta una cierta expansión, obviamente que en las empresas de calidad y en las empresas que están teniendo una buena performance, no cualquier empresa. Ahí vamos a traer también un estudio de cómo han estado los earnings y cómo han batido la gran mayoría de las empresas del S&P 500 sus expectativas. Y si las expectativas están un poco a la baja, con un crecimiento alcista y tasas reales subiendo, tenemos una expansión de la economía con mayores ganancias y una expansión de múltiplos, lo que es positivo para la renta variable. Como podemos ver acá, las acciones tienen compuesto su retorno principalmente a tres componentes. La primera serían los dividendos, que sería la parte gris, que en la parte de Estados Unidos o el S&P 500, el principal índice que analizamos en este canal, no es tan importante en la rentabilidad que ha habido. Sí es importante el PE o el Price Earnings, el PER Forward a 12 meses, que es múltiplo, y los Earnings per Share Forward a 12 meses, que son las utilidades a 12 meses proyectadas. Siempre este Forward 12 meses básicamente es porque estoy mirando hacia el futuro, no, eso es lo que hacen la bolsa con las expectativas que tienen, pero Em, acá lo importante es ver que esto está compuesto por dividendos, por, múltiplo de price earnings o PER, y por las propias ganancias que tienen las empresas. Hay que recordar que la 1 y la 3 están conectadas, ya que los dividendos vienen justamente de las utilidades que tienen las empresas, y ahí obviamente cuánto reparta la empresa y cuál es su tasa de crecimiento teórica G. Ya, a ver, los que también vamos a dejar un cursito sobre todo esto en alguna instancia. Viernes que viene en la macroeconomía, y con esto ya vamos casi cerrando. Tenemos dos datos muy, muy importantes: PMI de la agencia S&P Global de manufactura y de servicios. Ahí va a estar lo más importante el día de mañana, un poco después de la apertura del mercado, 15 minutos después. Por lo tanto, va a ser relevante en la trayectoria que nos vaya a dar el mercado mañana. Como hemos visto antes, eh, los PMI de servicios vienen hace tiempo en expansión sobre 55, y los PMI de manufactura vienen en contracción bajo 50. 50 es el límite, lo que dictamina si estás en contracción, por lo tanto, por PMI por lo menos, o en recesión, o en expansión o en contracción, perdón, no recesión. El 50 es el límite de expansión y contracción en cuanto a PMI, y la parte de servicios viene bien potente o viene bien fuerte en el último tiempo.
En cambio, la parte de manufactura es la que viene más débil. Después tenemos expectativas de inflación y en cuanto a 1 a 5 años y del consumidor, con sentimientos del consumidor que nos entrega Michigan. Con esto nos queda lo último del recorte de tasas. Como vemos que las probabilidades se han mantenido luego de que estaban más altas que antes en cuanto a que haya un recorte de 25 puntos básicos. Para que se entienda este gráfico, las columnas agrupadas de su izquierda, eh, claro, de su izquierda, si están viendo la pantalla, eh, nos indican cómo se han movido en el último tiempo las probabilidades de recortes de tasas. Y antes, en un momento, estuvieron cercanas al 70-75% y ahora están más cercanas al 60 o un poco más bajas. Pero se han mantenido en los últimos días, después de los últimos datos, y no han bajado del 50%. Yo la verdad es que espero que si hagan un recorte de 25 puntos básicos, la Reserva Federal, la Fed, ya que sería un muy mal indicio que empiece a cambiar la trayectoria hoy en día de las tasas de interés. Por lo tanto, yo creo que con esto vamos cerrando la parte macro y vamos con la parte de los gráficos. Entonces, como podemos ver acá, vamos a empezar con las acciones más relevantes del día de hoy. Acá tenemos Nvidia, cómo tuvo un mercado bastante eh, volátil el día de hoy. Eh, se puede ver cómo fue pasó su call wall de que está en 150 y se fue a los eh, prácticamente 140. Vamos a verlo en un gráfico de 15 minutos mejor y es justamente lo que yo les decía en el apertura. Acá tuvimos los resultados, luego ahí hubo una liquidación, luego en la conference call subió, posteriormente eso cae, llega hasta este piso acá y luego sube hasta la apertura. Esto sumado, el buen premercado que tuvo, sumado a el buen dato de empleo, llegó a superar en la apertura en el FOMO inicial el 150, que es el muro de opciones que tiene hoy en día llegando a los 100 casi $53, pero luego de eso se vino abajo, llegó prácticamente al casi uno de los mínimos del premercado en 140 prácticamente dólares, 140,5, y luego de eso tuvo un día bastante alcista y una pequeña liquidación acá al cierre mismo esta parte para cerrar con un 0,5 arriba del día anterior. No es un cierre impresionante, pero después de toda esta volatilidad que hubo posterior a sus resultados, yo lo veo bien positivo. Esto estaba acá en 143, para que me quede ahí bien marcado. Después voy a revisar si ese todavía se mantiene ese muro, pero era por lo menos el del día anterior de opciones con Nvidia. Otra empresa que tuvo un muy buen día fue Supermicro, que fue mencionada por el CEO de Nvidia, y podemos ver cómo tuvo un muy buen premercado y posteriormente un alza impresionante para marcar un cierre con un 15,12% de alza, llegando a los 30,5 de máximo y casi llegando a este máximo que tuvo en premercado cuando se supo que estaba en planes eh, para que no se desliste de los índices de esta empresa que es muy importante en todo lo que es la inteligencia artificial y los data centers. Hay que recordar que Supermicro también dio una noticia positiva, envía ya sus nuevos GPUs Blackwell con un sistema líquido para poder enfriarlos
y así no tengan problemas de sobrecalentamiento. Otra empresa que hoy día tuvo una performance bastante llamativa fue Marathon Digital Holdings, que es una minera bastante seguida por algunos traders y como ha tenido un buen desempeño desde estos mínimos que tuvo el lunes anterior. Esto obviamente impulsado por el rally de Bitcoin, ya que es una empresa que por supuesto al ser una minera de Bitcoin está ligada con el Bitcoin, pero también tuvo acá unas liquidaciones bastante importantes por lo mismo que le pasó a la que viene, que es MicroStrategy al emitir unos bonos, los cuales metieron ruido en el mercado. Y obviamente que este ruido hace que existan liquidaciones, sobre todo gente que no entiende muy bien estas empresas y solamente entra porque están mirando el gráfico y sube y baja, no porque entiendan bien qué es lo que hay detrás de este papel o de esta empresa. MicroStrategy, como les dije también en base a la noticia, un día bastante negativo y ahora un mercado, vemos que Bitcoin sigue con un máximo de $1.000, llegó a ser de 98.900, casi, no, casi llegó a los $99.000, pero nuevamente al alza y obviamente que no va a llegar a los 100.000 a la primera, es un número muy psicológico y donde van a haber muchas entradas en corto y va a ser un número muy inestable donde va a generar mucha volatilidad. Pero el Bitcoin se ve que está imparable por lo menos hasta los $100.000, en donde yo por lo menos pude revisar, había ya una gran cantidad de ventas de cortos y se va a poner un terreno un poco más complejo ya que es un número psicológico que va a ser muy importante y para todos los bitcoiners, me incluyo, va a ser un número a celebrar. Por lo tanto, para todo el trade de este último tiempo ha sido Bitcoin, ha sido lo que mejor performance ha tenido y las empresas ligadas justamente como MicroStrategy, Mara, puede ser Coinbase, etcétera, han tenido muy buena performance estos días, pero también con una volatilidad que no ha sido menor. Vamos a ir ahora a gráficos de un día. Podemos ver Bitcoin ahí, cómo ha tenido un día impresionante, muy, muy bueno. Y acá vamos ya con el S&P 500, el cual cierra en 5.948, casi en los 5.950, pero sobre estos niveles que son muy importantes del 5.900 y el 6.000, como les mencionábamos en la call wall y la put wall que tiene hoy en día, esta de 5.900 cada día más cerca de la media de 20 sesiones y muy probablemente va a ir a testear nuevamente esta zona de los 6.000 el índice en los hay que ver que siempre tiene este comportamiento famoso Trump Trade. Podemos ver que pasa lo mismo con el Nasdaq 100, el cual, a pesar de que la vela no está en rojo, sí tuvo un día positivo. Obviamente que un día volátil, muy dependiente de lo que está sucediendo con Nvidia, que por peso es la principal en los índices y por supuesto en este índice más ligado a la tecnología. El Russell 2000 con una muy buena performance, esperando que haya más recortes de tasas para seguir con ese apetito al riesgo impresionante y por parte de los inversores con este índice y sobre todo con más bajadas de tasas para que puedan mejorar su free cash flow por mejores condiciones de deuda. La otra vez yo mostré cuatro argumentos para pensar que va a ser positivo la performance de este índice a futuro y espero que lo puedan ver en los videos que he mostrado. Como bueno, acá vimos nuevamente el Bitcoin, el oro, el cual también ha tenido un día positivo, pero muy cercano a la media de 20 sesiones y no la ha podido superar. Vamos a ver mañana si la supera o vuelve acá a la media de 100 a testear esa zona. La volatilidad con el VIX a la baja, por lo tanto, eso también nos marca un mercado tranquilo.
También el MOVE exactamente igual, a la baja, el cual es el VIX de la renta fija, por lo tanto, también muy bien por ahí en esa parte el mercado. El DXY, que es el índice dólar frente a las principales monedas a nivel mundial, complicando un poco la situación, llegando a esa zona de los 107, y yo creo que acá podrían estar las tensiones que hay en hoy macro, o digamos, de algo más macro a la renta variable. Obviamente que un dólar fuerte no es tan positivo para la bolsa, y por acá podríamos ver problemas en el futuro si sigue subiendo este índice de XY del dólar frente a una cesta de las principales monedas a nivel mundial. Lo mismo con la renta, perdón, la renta fija, las tasas, perdón, las tasas de la renta fija a 10 años, las tasas soberanas, ya que estas siguen digamos, entre medio del nivel superior del 4,5%, el cual es un nivel muy importante ahí que no ha podido superar, y es un nivel psicológico, pero también se está viendo presionado por abajo por la media de 20 sesiones, el cual hemos visto que ha respetado desde que la Fed comenzó a recortar tasas muy, muy bien, em, ya que después de eso ha tenido un movimiento alcista sobre la media 20, excepto acá cuando pasó por encima y se afirmó, para luego tener este rally alcista muy importante, siempre sobre esta media de 20 sesiones. Por lo tanto, a ver, según los datos macro, yo creo ya de la próxima semana de crecimiento y de PCE, que vamos a hacer, que mostramos qué es lo que viene, qué es lo más importante. Por lo tanto, la próxima semana hay feriados, y los dos directos de análisis en la tarde, perdón, van a ser los días lunes y miércoles. Las tasas de 20 años exactamente con el mismo comportamiento, pero un poco más pronunciado, ya que tienen una mayor duración que las tasas de 10 años, por lo tanto, siempre tienen ese tipo de comportamientos. Acá vamos a verlos en velas diarias, estas últimas acciones, ya que no las vimos en velas de 15 minutos, para que tengan un panorama más completo. MicroStrategy, con una vela muy, muy fea, no alcanzó a llegar a la media de 20 sesiones, una mecha acá interesante, y un postmercado también alcista, impulsado por, obviamente, nuestro amigo el Bitcoin, que es el principal activo que tiene en tesorería el señor Saylor, CEO de MicroStrategy. Mara, Marathon Digital Holdings, que es justamente esta minera que estábamos siguiendo. Como vimos acá, fueron las noticias justamente lo mismo que hizo MicroStrategy, de emitir unos bonos, lo cual lo llevaron acá a su put y ahora ha tenido un alza bastante importante Mara en estos últimos días, desde que tocó prácticamente acá los 17,5 en su put muy, muy cercano a un nivel de más o menos un 17,8. SMSI, que es la empresa que es aliada, o digamos, es cliente de NVIDIA, ya que le proporciona a NVIDIA la infraestructura siguiente para poder instalar su GPU en los data centers, con una vela muy, muy buena, superando la media de 20 sesiones muy, digamos, de una forma muy clara. Hay que ver si mañana confirma esto, y esto obviamente que puede ser un indicio que vaya posteriormente a buscar acá la zona de la media de 100, en caso de seguir en un mercado alcista que lo ayude, lo ayude con este impulso, y obviamente mejores noticias de la propia empresa de MicroStrategy, perdón, de Supermicro, eh, y eso obviamente que lo podría seguir impulsando hasta esta zona de los 50. Eh, Muy bien lo que hizo hoy día Supermicro, con un alza un 15,12%, un post-market ahora un poco negativo, pero lo cual es normal de un alza tan pronunciada después. Por lo tanto, vamos a ver cómo lo hace mañana, y Nvidia ahí, como ya habíamos mostrado. Por lo tanto, con eso estamos terminando el día de hoy. Espero que estén muy bien, y ahí dejé en la descripción del canal
cómo vamos a seguir con los directos en adelante, perdón, los análisis de estrategia. Más adelante, día martes y jueves, solamente la próxima semana por el feriado, día lunes y miércoles, y los premercados, obviamente que esos van en la mañana a la hora que ustedes dijeron en la comunidad, no en otra, así que muchas gracias por su participación, por ver este material y que estén muy bien. Un saludo grande. Chao, chao.